Buenos días, hermanitos. Buenos días. Dios me los bendiga grandemente, hermano. Vamos a dar comienzo a este estudio bíblico de la mañana. Vamos a estar orando a Dios. Hermano Israel, ¿está por aquí? Vamos a hacer la oración inicial, hermanitos. Bendiciones a la iglesia presente. Vamos a orar. Eterno, Padre Celestial, Dios del cielo, Dios de la tierra, Creador de lo visible y lo invisible, a usted siempre sea toda honra, toda gloria, hoy, mañana y siempre. En este día, amado Padre, damos las gracias por el don de la vida, la salud, por la buena voluntad que ha puesto en nuestro corazón en estar en este lugar para buscar su presencia, para aprender más de usted, para adorarle en espíritu y en verdad, para ser edificados mediante su palabra. En este momento, Padre, rogamos que bendiga a nuestro hermano, a su siervo que estará dando este estudio bíblico, que usted le dé siempre ese don, que le bendiga su vida, que en este momento pueda expresar palabras sencillas para que podamos comprenderlas, podamos entenderlas y podamos ser edificados mediante su palabra. Bendice a nuestro hermano capelán, bendiga este momento, bendiga a todos los presentes y sea usted bendiciendo a cada hermano, hermana y amigo que está por venir, que está apresurando su paso, que los traiga con bien hasta este lugar. Todos te lo pedimos y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar haciendo un pequeño estudio y nos vamos a enfocar en la carta segunda de Pedro. Segunda de Pedro, abra su Biblia y acompáñenme allí, por favor. Segunda epístola del apóstol Pedro. Y vamos a estar viendo 11 versículos esta mañana. Quiero que usted sepa el contexto histórico en que está escribiendo el apóstol Pedro. El emperador Nerón, terrible ese emperador, está gobernando. Estamos hablando que Pedro escribe esta epístola años 67 a 68 después de Cristo. Y el emperador Nerón se ha enfocado en incendiar y destruir toda Jerusalén. Jerusalén está prácticamente en ruinas, abatida, y los romanos y los judíos no hayan más sino que buscar a un culpable o a los culpables a causa de tanta revuelta y tanto alboroto que existe en este tiempo en Jerusalén. Y tal es el alboroto que los cristianos del primer siglo, primera de Pedro capítulo 1, vea usted para que vea algo conmigo, para que usted vea el contexto. Ahora sí, ahora va a entender por qué dice Pedro en primera epístola capítulo 1, verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre y santificación del Espíritu para obtener y ser rociados de la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Vuelvo usted a segunda de Pedro. Pedro escribe a los expatriados. ¿Por qué? Porque Nerón le va a dar casa y les va a acusar a ellos mismos de ser los culpables de tener a Jerusalén prácticamente en esta situación de mucho incendio, mucho alboroto, muchas ruinas. Y lamentablemente son momentos difíciles y el pueblo de Dios, los del camino, los cristianos, están huyendo, están yéndose. Por eso es que Pedro dice expatriados, se fueron de su patria, están refugiados en diferentes zonas. Ahora, entendiendo esto, el apóstol Pedro, si usted lee la primera epístola, él se enfoca en animar al hermano que está expatriado a causa del gobernante Nerón, a causa de la persecución judaica, a causa de la persecución romana.
ya son muchos los enemigos en contra, y Pedro dedica una carta para animarles y darles a entender a ellos que no hay nada que lo pueda detener porque ustedes están siendo rociados por la sangre de Jesucristo. Y hay una serie de consejos que usted va a encontrar en segunda epístola de Pedro, que se enfoca no en la esperanza, no se enfoca en darte ánimo a ti, a la iglesia primitiva o a esos expatriados. Se enfoca segunda de Pedro hacia los falsos maestros y a esas personas que encubiertamente se han metido con herejías distractoras a cambiar de pensamiento a los hermanos del primer siglo en las iglesias de Cristo. Entonces, hay momentos en la palabra que usted va a ir comprendiendo y entendiendo. Y segunda de Pedro empieza así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ese contexto de gracia y paz, la gracia que usted alcanzó a través de la misericordia infinita de Jesucristo, esa tranquilidad y esa paz que nosotros tenemos como cristianos, de que aunque vivamos en el tiempo de Nerón, aunque Nerón esté incendiando las calles, esté arruinando toda Jerusalén, los judíos están en mi contra, el imperio de Roma ha matado al maestro hace 67 años y aún sigue la persecución terrible y tengo que salir de mi nación, tengo que irme, tengo que coger lo poco que puedo alcanzar en mis manos y mis animales y salir para resguardar mi vida y la de mi familia. Ese es el contexto de segunda de Pedro. Y ya cuando está la iglesia reunida en el Ponto, en el Asia, en Capadocia, en Bitinia, hay falsos maestros que quieren destruir la iglesia. Si usted lee versículo 10, primera de Pedro 1, segunda de Pedro, perdone usted, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas que dice la Escritura, no caeráis jamás. Verso 11, léalo conmigo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la conclusión. Usted acaba de leer la conclusión del apóstol Pedro para decirte a ti qué debes de hacer para que tu vida no se pierda y que no te distraiga Nerón, que no te distraiga la persecución judaica ni romana, y que aunque seas un expatriado, no estés en tu propia patria, Jerusalén, y estés huyendo, tienes que cuidar de ti y de la doctrina, tienes que cuidar de ti y de la vocación con que fuiste llamado. ¿Qué es para usted vocación? ¿Qué es una vocación? ¿Qué se puede definir el término vocación? Usted lo puede utilizar, por ejemplo, a un maestro que tiene vocación para explicar algún tema. Usted lo puede aludir a un don o algún talento aprendido en este mundo y usted tiene una vocación para ejecutarlo y usted lo puede hacer de una buena forma e inclusive con muy buenos resultados. Pues bueno, del hermano Jorge. El hermano Jorge trabaja el campo, la jardinería y tiene una vocación maravillosa y tiene unos muy buenos resultados. Tiene una vocación. Igualmente, si hablamos de una vocación del apóstol Pedro, que era pescador y lo hacía excelente y vivía de eso y sostiene a su hogar de allí. Pero si yo hablo de la vocación espiritual de nosotros,
si yo hablo lo que yo elegí, porque es una vocación y elección. Estoy en el versículo 10 de segunda de Pedro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación. Hay veces que por falta de conocimiento, hay veces que por falta de tener virtud, hay veces que por falta de tener paciencia, no tengo firme mi vocación. Es decir, estoy con falta de conocimiento, con falta de excelencia, inclusive con falta de determinación. ¿A qué cosa se refiere Pedro? Usted pregúntele al texto, Pedro, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Que si esa vocación está firme en tu vida y esa elección que tomaste está firme en tu vida, haciendo estas cosas, no vas a caer jamás. ¿A quién le gusta caerse? Yo pregunto, ¿a quién le gusta tropezarse contra un muro? ¿O a quién le gusta ir caminando por la calle y no ver la piedra o no ver el hoyo y caerse? Pedro está diciendo, si tú haces esto, no vas a caer jamás. No es que Pedro te lo está diciendo como que, bueno, quizás no caerás. No, no, lo está afirmando, hermano. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Por eso que quise empezar por la conclusión del apóstol Pedro. Verso 11. Porque de esta manera os será otorgada, fíjate, no vas a caer jamás. Y de esta manera os será otorgada, ¿qué cosa, hermanito? Amplia y generosa entrada en dónde? En el reino. Entonces, mi caída no es una caída física, sino es una caída netamente espiritual, porque el verso 11 me dice que yo voy a entrar en el reino eterno de mi Señor y Salvador Jesucristo. Pedro no quiere que yo caiga jamás espiritualmente. ¿Y qué tengo que hacer yo para no caer espiritualmente? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿No está allí, no? Ahí está, hermano. Por ahí vamos, hermano Julio. Por ahí vamos. Entonces, si yo mi elección, mi vocación, estoy muy firme en ella, Pedro me dice que yo espiritualmente no voy a caer jamás. Y mira el paralelo con el apóstol Pablo. ¿Qué me separará a mí del amor de Cristo? ¿Te acuerdas ese texto? ¿Hambre? ¿Me separa a mí el hambre de Jesús? ¿Me separa a mí la sed de Jesús? ¿Me separa a mí la persecución, los deseos de la carne, la concupiscencia de este mundo? ¿Qué me separará a mí del amor de Cristo? Dice el apóstol Pedro. Y hay otro contexto perdón, del apóstol Pablo. Hay otro contexto del apóstol Pablo que él dice, estimo mi vida como qué. ¿Cómo es la vida de Pablo para él mismo? Basura. Porque mi vida la tengo por basura, por amor. ¿A quién? Amén. Amén. Con esta introducción, vamos ahora a sumergirnos en la palabra de nuestro Dios. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, todas las cosas que pertenecen a la vida, hay cosas maravillosas para mí y yo puedo decir que mi familia es algo maravilloso. Yo puedo decir que mi trabajo o que las cosas que yo he podido administrar en este mundo quizás son buenas. Son cosas que pertenecen a la vida. Pero ¿usted cree que Pedro está hablando espiritualmente o físicamente o materialmente? ¿Cómo habla Pedro? ¿En qué se está enfocando Pedro si ya vimos la conclusión? Si Pedro no quiere que usted caiga jamás espiritualmente. Esto es algo muy del espíritu, es de su relación con Dios. Esto es algo que usted tiene que comprender, que no se trata de otra cosa, sino de su propia relación con Dios. Entonces, ¿qué cosas pertenecen a la vida y a la piedad? ¿Qué significa ser piadoso? Amén, varón. Usted dijo otro verbo de acción, maravilloso. Misericordioso, piadoso, compasivo. Ya estamos hablando de atributos de Dios. Pero yo quiero definir un poco más hacia nosotros una persona piadosa.
Voy a leer un comentario de MacArthur. Vivir con reverencia, vivir con lealtad y vivir con obediencia a Dios. Reverencia, lealtad y obediencia a Dios. Tú eres reverente en tu vida, reverente a tus padres, reverente a tu esposa, reverente a tus jefes de trabajo, reverente y honra y gloria y honor y toda potestad a nuestro Señor Jesús. Porque una persona reverente se sujeta. Una persona que es reverente, cuando el oficial de la ley, sea policía, sea guardia civil, sea guardia forestal, sea de la DGT de tráfico de Madrid, le dicen algo y usted es reverente, se sujeta y guarda, y guarda. Una persona piadosa es aquella que le dice, tienes que pagar el tributo al César. Y una persona reverente, piadosa y con obediencia a Dios, saca el tributo y lo paga. Pedro, tira un anzuelo. ¿Y eso para qué, maestro? Porque vas a sacar la moneda para pagar el tributo, Pedro. ¿Tenía Jesús que pagar tributo? Siendo Dios dueño de los cielos y de la tierra. Se sujetó, hermano. Se sujetó. Sujetados a la autoridad civil, que están impuestas, ¿por qué? Por Dios. Ahí está, hermano. Una persona piadosa. Seguimos leyendo Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Mediante el conocimiento. Vale, hay otra cosa importante. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es la forma en que yo quiero conducir este cuerpo en este mundo. En reverencia, en obediencia a Dios y realmente una lealtad. No hablé de la lealtad. ¿Qué es ser leal? Dice, oye, perdón, Julio, ¿sí? Lealtad, perdón. Fidelidad. Fidelidad, sí. Hay unas cosas que me gustan mucho de la lealtad, sobre todo en la Biblia, y hay momentos de mucha lealtad en la Escritura. Hay momentos de hombres que dieron su vida por sus amigos. Hay momentos en la Biblia que la lealtad ha sobrepasado mi entendimiento. De inclusive el rey David derramar un vaso de agua o una tinaja o donde se lo hayan llevado y decirle al valiente guerrero, no soy digno yo de beber esa agua que tú me has traído. Y él valerosamente, con mucha lealtad, sujetándose a su propio guerrero. Hay momentos de mucha lealtad, hermano. Hay momentos donde Juan el Bautista testifica a Jesús sin miedo, con una lealtad a Dios sobre todo, diciendo, ya les he dicho que yo no soy el Mesías, pero viene uno, y yo no soy digno de desatar el cordel de sus zapatos. La lealtad. ¿Usted tiene atributos leales? ¿Usted es leal? Usted pregúnteselo, no a usted mismo. Si usted está casado, pregúnteselo a su esposa. O esposa, pregúnteselo a su esposo, si usted es leal. Hay un texto en Miqueas, igualmente en Zacarías, donde los maridos no son leales a sus esposas y abandonan a la mujer de su juventud. Eso es un texto. También aparece en Amós, y en Habacuc, también aparece donde el pueblo decidió buscar su propio deseo y desplazar la gloria de Dios. Son leales a ellos mismos. Entonces, realmente la lealtad me llama la atención. Sigo leyendo el verso 3. Nos ha dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo que decía en Amós, se lo voy a leer yo, capítulo 3, verso 2. De toda la familia de la tierra, solo a vosotros he conocido,
Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Verso 3, Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no se hubieran puesto de acuerdo? ¿Bramará el león en la selva sin hacer presa? ¿Rugirá el leoncillo desde la guarida, perdón, si no hubiera apresado algo? ¿Caerá el ave en el lazo sin haber armador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha prendido algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad sin que se alarme el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que el Eterno no haya dispuesto? Nada hace el Señor, el Eterno, Dios, sin revelar su secreto a su siervo, los profetas. Nada va a ser Dios que usted no lo sepa. Esa palabra conocimiento. Hermano, nada va a ser Jehová de los ejércitos que usted no lo sepa. Nada va a ser Jesucristo que usted no esté advertido. Nada va a ser el Espíritu Santo de Dios que ya se lo haya dicho en la Biblia. ¿Por qué dice Pedro? Porque dice Pedro, si tú guardas esta vocación y elección, no caerás jamás. El conocimiento. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto sabemos de Dios? Porque para conocerlo hay que sumergirnos en su palabra. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Vamos a parar. Preciosas y grandísimas promesas. Quiero escuchar, hermanos. Dígame usted qué puede ser para usted una preciosa y grandísima promesa de Dios. ¿Cómo cuál? Hermana Yubi. El arco en las nubes es un pacto y una promesa que Dios decidió decirle a Noé que no iba a destruir mal la tierra con aguas del diluvio y pondré mi arco en las nubes y cada que lo veas me acordaré de mi pacto con la tierra, de no destruir más la tierra con aguas del diluvio. Una grandísima promesa. ¿Qué más? Hermano, hermana Luisa Fernández, ya usted, perdón. Hermana Luisa. Amén. Nos dio la promesa de la vida eterna. Amén, hermano. Hermano Jorge. Sí, el tema lo dice que nos hará participantes de la naturaleza divina. Amén, hermano. Es una maravilla todo. Y luego tenemos que está en cabos, ¿verdad? Digamos que la lectura está mostrando en cabos. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir añadiendo cabos, uniéndolo, hasta llegar más adelante. Dice, si tienes estas cosas, no caerás. Y luego dice, si no tienes estas cosas, tienes la vista muy corta. Entonces vemos cómo nos hace participantes de esa naturaleza divina. Para mí esa es una grandísima promesa. Así es. Hay grandes y maravillosas promesas a lo largo de toda la Escritura. Dios es un Dios de pacto, hermano. Hay dos grandes pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, 603 estatutos de reforma y la ley de Moisés. Y el nuevo pacto en Jesucristo, bajo la gracia que nosotros estamos, el vigente, que es la gracia de Dios. Ahora, pero ¿está abolido el pacto del arco en las nubes, hermano? ¿Se dan cuenta que hay promesas que usted, como es el antiguo pacto, porque lamentablemente he escuchado, el antiguo pacto todo está abolido? No es abolido, es cumplido lo que el hombre no podía cumplir, pero las promesas en tu simiente serán benditas, Abraham. ¿Todas las familias de la tierra está vigente o no está vigente? Es un pacto perpetuo, hermano. Hay pactos de Dios que no se pueden. Dios no puede retractarse de lo que ha dicho. Yo he cumplido tu ley y la clavé en un madero y les ofrezco a ustedes un nuevo pacto en mi sangre. Ya no tengo yo que sacrificar un cordero una vez al año. Ese pacto pasó al pacto de la
cena del Señor. Amén, hermano. Es muy importante eso que tú estás diciendo. ¿Verdad? El pacto de Dios es perfecto. Lo que pasa es que la ley del Antiguo Testamento no nos salva a nosotros. Amén. Porque no había un ser humano en la tierra que fuese capaz de cumplir la ley. ¿Qué le mandaba la ley del Antiguo Testamento? Tenemos que saber perfección. Y ahora buscamos entonces dentro de la humanidad, ¿hay alguien perfecto como para ser salvo bajo la ley del Antiguo Testamento? Nadie. Por eso vino Jesucristo Solo Jesús. a cumplirlo. Ya no somos salvos bajo una ley del Antiguo Testamento, sino bajo la gracia, mediante la fe que tengamos en Cristo Jesús. Amén. Porque muchos sí se salvaron bajo la ley. Muchos sí. Porque si no, en la transfiguración, cuando Jesús Cristo llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, vengan conmigo, se subió a un monte alto, ya lo vas a leer ahí en Pedro, y él se transfiguró. ¿Quién apareció? Usted, Alejandro, usted lo sabe. Moisés y Elías. Amén. Y pertenecen a la ley. Y están ahí con Jesús, transfigurados. ¡Wow! ¿Qué representa Moisés y Elías? La ley de Dios. Elías representa a los profetas y Moisés a la ley. Amén. Entonces estamos hablando de que Dios es un Dios de vivos. Por eso es que Dios se proclama a sí mismo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy un Dios de vivos. Ellos están vivos. Ellos están maravillosamente vivos. Dice la Escritura en el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Seguimos. Para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, cuando usted es participante de la naturaleza divina, fíjate a dónde te voy a llevar, y usted ha huido de la corrupción, de la concupiscencia y de lo que ofrece este mundo, ¿qué tuvo que haber pasado para que usted huya de la concupiscencia, de la corrupción y usted sea participante de la naturaleza divina? ¿Qué ocurrió en su vida para que ese vértice se quebrara y se generara un nuevo camino? ¿Qué pasó? ¿Y cómo se transforma usted, hermana? ¿Y qué más? Por aquí ya lo dijeron. El bautismo. Hermana, usted pudo entrar en el lugar santísimo ¿cuándo? Cuando usted salió de las aguas del bautismo. Porque fuimos sepultados juntamente con Cristo Jesús para muerte por el bautismo. Así que ya no andamos en la vida vieja, estas cosas viejas han pasado y somos resucitados. Salimos del agua en vida nueva. Pedro está hablando del nacimiento nuevo. Usted fue participante de una naturaleza divina. Hermano, me han corregido un par de veces, o 3, o 4, o 5, o 10. Esta palabra que estoy utilizando, el venezolano utiliza mucho esta palabra divina, lamentablemente equivocada, yo soy yo, no me estoy corrigiendo, para cuando es algo que a usted le gusta mucho como una comida excelente, y yo quizás se me escapa la palabra divina, usted corríjame a mí, porque estoy trabajando en ello. Esta palabra, hermano, procede de Dios. Es un atributo de Dios. Estuve estudiándola y fíjate, la naturaleza divina, es decir, que cuando yo bajé al agua del bautismo, ahí estaba Jesucristo conmigo. Cuando yo salí de las aguas del bautismo, pasaron cosas celestiales, pasaron cosas eternas, donde mi nombre fue inscrito con el dedo de Dios, fue inscrito en el libro de la vida, donde mis pecados fueron borrados, donde yo fui vestido con vestidura blanca. Ocurrieron muchas cosas en esta naturaleza divina, hablando del nacimiento nuevo. Usted puede añadir más cosas. Y hay algo también que me gusta hablar de esas promesas preciosas. Y hay un texto que le voy a leer, Romanos 8:9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Hermano, pregúntese usted esta mañana. ¿Usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón? Esto es algo muy serio. Acuérdense lo que hablábamos de piedad. Una reverencia, una lealtad y obediencia a Dios. Si no hacemos, si nosotros no participamos en la naturaleza divina, quizás no tenemos el Espíritu de Dios y Cristo no puede estar en nosotros. Verso 5, hermanos. Segundo de Pedro 1:5.
Aquí viene, hermano, el desenlace de todo esto. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Hermano, vosotros también, poniendo toda diligencia. Cuando usted quiere ser profesional, cuando usted quiere sacar los estudios adelante, cuando usted quiere hacer un buen trabajo, cuando usted quiere sacar una buena comida en tu casa para su familia, cuando usted se propone ordenar su habitación, cuando usted se va a vestir, usted pone diligencia, me imagino yo que sí. Yo imagino en mi mente la diligencia que pone la iglesia para llevar a cabo un culto de adoración. Se lo voy a explicar prácticamente. Yo llegué hoy a las 10:20 y algo de la mañana, estaba Luis Alejandro sacando todas las sillas, estaba la hermana Gaby, la hermana Yubi, estaba el hermano Israel, estaba Elsa, estaban muchos hermanos, estaba la hermana Lisa Fernanda, estaba el hermano Alejandro, y todos hemos puesto diligencia como un cuerpo para que estas sillas estuviesen así, esta pantalla estuviese allí, esa mesa estuviese servida. Hemos puesto diligencia para llevar a cabo un propósito, y el propósito es adorar a Dios. Y Pedro está diciendo, si tú haces esto y pones diligencia, no es para adorar a Dios. En este caso, el caso de Pedro es para que tú no caigas jamás. Es para que tú no vayas al infierno, para que tú no te apartes de Dios. Usted está colocando diligencia, ahí viene la pregunta, para no caer jamás. ¿Cómo se hace esto, hermano Alejandro? Se lo digo a través de Pedro, yo no tengo sabiduría. Dice el verso 5, vamos a poner diligencia en esto. Primeramente, a nuestra fe. ¿Qué es la fe? Ya lo sabemos. Hebreos capítulo 11. Es que tenemos fe en que Jesús vino hace 2000 años. Amén. ¿Sí tenemos esa fe? Yo no viví hace 2000 años, no tengo tanta antigüedad, pero tengo la certeza y la seguridad y la fe, se llama fe, certeza, seguridad de algo que yo no vi y yo no presencié y sé que ocurrió, que Jesús vino a este mundo y que se inmoló en una cruz por amor a mí y a todo este mundo. Yo tengo esa fe y Pedro me dice, bueno Alejandro, ya que tienes esa fe, ya que crees en Jesucristo, ya que te has bautizado porque fuiste participante de su naturaleza divina, ya que te has apartado del mundo corrupto y ya no quieres seguir las concupiscencias de ese mundo. Muy bien, hermano Alejandro, dice Pedro. A tu fe le falta virtud. Y aquí empezamos, hermano. ¿Qué es virtud? Yo estudiaba camino de Alicante a Madrid con el hermano Carlos León, de San Antonio de los Altos, un predicador. Y él connotó la palabra virtud en sinónimo como excelencia. Y la parte de excelencia, voy a leer un comentario de MacArthur. Dice el hermano MacArthur, en primer lugar, una lista de virtud se refiere a una persona que tiene una excelencia moral, y Pedro ocupa esta palabra en un griego clásico, aquí viene, y Dios va a realizar actos heroicos a través de Pedro. ¿Como cuáles? Wow, yo pensé muchos actos heroicos de Pedro. Yo pensé mucho. Seguirlo de cerca. Wow. ¿Usted sabe lo que significa seguir un reo que va a prisión de cerca? ¿Usted sabe lo que implica ese riesgo? Que te descubran, que te metan preso igual, porque eres cómplice. Otro acto heroico, sacar una espada y ir al frente de una multitud que viene contra ti. Tú eres Pedro, Jacobo, Juan, Jesucristo, y tú te vas contra una multitud de muchedumbres con palos, con piedras,
con un centurión romano y tú, Pedro, ¿en serio vas al frente? Sí, yo voy al frente y voy a hacer lo que sea por salvar la vida al maestro. Me gusta mucho ese auto heroico. Aunque le corta la oreja a Malco, Jesucristo dice, guarda la espada. Pero Pedro estaba dispuesto. Si eres tú, Señor, haz que baje de esta barca y que vaya a ti. ¿Usted se acuerda cuando cuando Pedro caminó sobre las aguas? Muchos actos heroicos. Ahora, esa palabra virtud, añade a tu fe virtud. Empecemos a ser personas excelentes. Empecemos a ser personas dignas de imitar. Empecemos a ser en nosotros personas que no tengan que decirte lo que tienes que hacer. Toma tú la iniciativa propia. Sé tú dando el primer paso. Pero hermano, y si me equivoco, equivocarse es maravilloso. Usted dirá, hermano, usted está mal, hermano. No, no estoy mal. Un atleta, cuando entrena, ¿usted sabe todas las veces que se equivoca para alcanzar la perfección? ¿Usted sabe todas las veces que un piloto de carreras tiene que entrenar en un autódromo para sacar el mejor tiempo? ¿Usted sabe todas las veces que un músico de cámara tiene que ensayar para luego en el concierto que tiene que dar al aire libre, que usted lo va a oír o cualquier persona lo escuche, salga bien? ¿Usted sabe todas las veces que un cristiano antes de salir a predicar tiene que estudiar la palabra de Dios para defender arduamente la fe que le fue dada? Hay muchos ejemplos, ¿no?, de excelencia. Su trabajo. Usted va a ir a su trabajo sin primeramente preparar lo que va a hacer el día de mañana, por ejemplo, los que salgan a trabajar mañana. Usted se tomará un tiempo esta tarde de organizar su uniforme, su ropa, su vianda y todo lo que tenga que hacer usted antes de ir allá. Somos personas excelentes, hermano. Cuando usted está en clase, jóvenes, para ustedes jóvenes, que están haciendo la ESO, que están haciendo el bachiller, que están haciendo un grado profesional, que van a la universidad, que tengan dispuesto en sus corazones lo que van a hacer, pero que sea excelente, hermano. No sea usted con las notas o con lo mínimo necesario de aprobación. Si usted quiere ser una persona excelente, eso se nota, hermano, y no de palabras, sino por hechos. Añadir a vuestra fe virtud. Yo quiero ser excelente predicando a Jesús. Yo quiero ser excelente anunciando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Yo quiero ser una persona que vean las virtudes que tengo, quizás como dones, quizás como talentos, pero que se administren para la gloria de Dios. ¿De qué me sirve a mí hablar muy bonito y no hablar de Dios? ¿De qué me sirve a mí hacer la mejor comida del mundo y no servírsela a la iglesia? Usted se está enterando de lo que estoy diciendo. Una persona excelente es aquella que da su vida por sus amigos. Jesucristo nos dio una virtud como ejemplo. Y a esa virtud que tienes que añadir, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Estamos en estudio bíblico, usted puede hablar, hermano. Amén, hermano. ¿Qué entiende usted por conocimiento? Voy a leer aquí un comentario bíblico. Conocimiento se refiere al entendimiento y la sabiduría que viene como resultado de comprender y aplicar muy bien la verdad de Dios. Entendimiento y sabiduría es sinónimos de conocimiento y vienen el resultado de yo comprender y aplicar la verdad en mi vida. Eso es nuevo, hermano, ese contexto que yo pude verle. Creo que esto es un contexto de la diccionario de la Real Académica Española. Pero eso no es nuevo, porque Esdras capítulo 7, verso 10. El que lo tenga lo puede leer y me lo lee, por favor. Esdras 7:10. No es algo nuevo, hermano. Porque el profeta Esdras hizo este conocimiento aplicable a su vida. El que lo tenga lo puede leer, hermano. Esdras 7:10.
Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Decidió estudiar, hermano, con diligencia, dice Pedro. Con diligencia, dice Pedro, que añade a tu fe virtud y a la virtud ahora añádele conocimiento. ¿Qué más dice, hermano? Seguimos estudiando, porque no queremos caer jamás. Si usted quiere caer, no siga estudiando. El que quiera caer esta mañana, no le preste atención al mensaje de Pedro y divague su mente por allí. Quizás allá afuera en el mundo. Hermano, esto es algo que son consejos de parte de Dios. Quiero ser una persona excelente, quiero tener el conocimiento de Dios, aplicarlo en mi vida, y ahora necesito tener un dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Voy a volver a poner el ejemplo del atleta, ¿va? Ahorita con dominio propio, pero quiero escucharlo a usted. ¿Qué es dominio propio? ¿Quién sabe? Capaz, cuando eres capaz de controlarte. Amén, varón. Tus emociones, Amén, varón. tu ira, tu enojo, tus hazañas. Gracias, hermanito. No la autoestima por encima ni por debajo, sino la estabilidad. Amén. Somos capaces de hacer. Dios dice que no, allá dice Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio. No deje guiar su vida por el corazón. Hermano, el corazón es perverso y engañoso. Dice el libro de los Proverbios. Usted presta atención al libro de los Proverbios, porque engañoso y perverso es el corazón. Y yo digo, y he escuchado, lamentablemente he escuchado, es que yo en la iglesia no siento el Espíritu de Dios. Es más, hermano Alejandro, usted y su iglesia son aburridos. Y yo le digo a la persona, ¿y usted viene a la iglesia de vacaciones? ¿O esto es un club? ¿A usted viene aquí a qué? Usted viene aquí a divertirse, a que le den, a que le sirvan, a que sí, nos servimos unos a otros, pero venimos a adorar a Dios. Usted está aquí porque Jesús murió en un madero y le venimos a dar gracias porque nos dio vida eterna. Yo no vine aquí a sentirme mejor. Yo no vine aquí a buscar lo mío propio, porque el amor no se envanece, no busca lo suyo propio, no se irrita, no. 1 Corintios 13, léalo usted en casa. Hermano, nosotros, como cristianos, fieles y verdaderos, está gobernando el emperador Nerón. Allá afuera está ardiendo toda la ciudad. El judaísmo me está persiguiendo, los romanos me están persiguiendo. Yo a qué vengo a la iglesia, porque bajo las alas de Dios me quiero refugiar. Porque si yo guardo a mi fe y virtud, yo voy a ser ahora más excelente, aunque esa ciudad esté en llamas, aunque el judaísmo me persiga, yo tengo que ser una persona excelente. Yo no puedo seguirme guiando por la corrupción y la concupiscencia de este mundo, porque soy participante de la naturaleza divina. Yo no quiero caer jamás. Dominio propio, hermano. Hablaba del atleta otra vez. Un atleta, cuando va a las Olimpiadas, ¿sabes en qué se abstiene un atleta? Primeramente en su nutrición. Si un atleta quiere ser el primero y el mejor y ganar las Olimpiadas, se abstiene de alimentos y hace una nutrición sana e idónea para el trabajo que va a ejecutar. El atleta se abstiene de otras cosas que no son alimentos, pero también tiene un dominio propio. Y yo voy a hablar de un atleta muy común aquí, el gladiador romano. El gladiador se abstenía de muchas cosas por su vigor, por su fortaleza. Comentario bíblico de Barclay y de MacArthur. Me gustan mucho esos dos autores que son cristianos y hermanos en la fe. Y me llama la atención porque ellos iban en contra de su voluntad y a veces tomaban decisiones que ellos no estaban de acuerdo. El César les decía, el César ordenaba, y a veces ellos no podían contenerse. Un centurión romano
que peleaba al igual de la estatura y del dominio de cualquier gran guerrero del primer siglo. ¿Y por qué no metiste preso a Jesucristo?, le preguntaron. Si usted lee el Evangelio de Juan, ahí está. Y él contesta, es que yo no he visto a ningún hombre hablar como él habla. Jamás. A veces hay que tomar decisiones. A veces el centurión, a veces el guarda, se postra pidiendo ayuda. ¿Por qué digo todo esto? Porque aunque tus tradiciones familiares, aunque tu conocimiento que traes de familia, pero es que yo soy católico de toda la vida, o yo he sido bautista de toda la vida y mi familia es evangélica de toda la vida, o yo traigo costumbres asiáticas, japonesas, o lo que usted le llame, o de Buda, o lo que usted quiera decir, pero déjeme decirte que si tú no abandonas esa nueva forma de ver la vida y vienes a la forma original de ver la vida, no vas a ver a Dios, no lo vas a ver. Me quedan 2 minutos. A la piedad, hermano, dice el verso 6, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. ¿Cuánta paciencia le tienes tú a los hermanos en Cristo? ¿Cuánta paciencia le tienes a los hermanos y a las hermanas? ¿Cuánta paciencia le tienes tú a los niños de la congregación? ¿Cuánta paciencia le puedes tener tú a tantas cosas que van pasando en tu vida? Porque Jesús es paciente y misericordioso. Ahí, la paciencia, hermano, no hay otra forma de poner la prueba en nosotros si no es con la propia prueba y la propia tribulación. En el propio problema es que tú ejercitas la paciencia. Si tú vas entendiendo cómo ejercita un atleta sus músculos, el cristiano se ejercita en la tribulación, el cristiano se ejercita en la prueba, el cristiano se ejercita en la congregación cuando quizás hay dificultades y tú tienes que poner en práctica el dominio propio, la paciencia, el conocimiento, la virtud. Y cuando llegue ese momento, tú dices, por amor a Dios y por amor a lo que me está diciendo el apóstol Pedro, yo voy a responder afablemente, no voy a ser iracundo, no voy a murmurar de mi hermano que no está presente. Y si tengo algo contra él, voy a ir a hablar persona a persona con mi hermano, porque yo soy muy paciente, perseverante, tengo resistencia a los sentimientos, a las emociones. Yo resisto, estoy paciente, como un buen corcel, un buen caballo que tiene mucha potencia, pero es dominado por un pequeño freno. Igual. A la paciencia, piedad. Ya hablamos de las personas piadosas, esas personas que realmente tienen lealtad, tienen obediencia a Dios. Porque si estas cosas están en vosotros, verso 8, hermano, y abundan, ¿no os dejarán estar qué? ¿A alguien le gusta esa palabra? En Venezuela, cuando me la decían a mí, no me gustaba. Le confieso que no me gustaba esa palabra porque me la decían. No sea usted tan ocioso. Y yo decía, ¿por qué me dirán eso que es tan malo? No me gusta que me digan esa palabra. Usted sí es ocioso, Alejandro. No a usted, le estoy hablando a mí. Perdone que te dije. No seas tan ocioso, Alejandro. Y yo decía, wow, no me digas eso que no me gusta. Pero efectivamente, hermano, cuando tú no estás entrenado en el conocimiento de Dios, en buscar a Dios, en corresponder a Dios, ahí leí por el grupo de nuestra iglesia. La hermana Ana publica y que si hay algo que usted tenga en casa de oración, lo leí. La hermana escribió preocupada. Yo vi ese mensaje de preocupación. Y ahí hay cosas que hay que entender. Hay excelencia, hay virtud, hay conocimiento, hay dominio propio y hay paciencia. No queremos que nos perdamos. Las reuniones están para eso, para no caer jamás. Las reuniones están para que usted esté ocupado y no esté esa palabrita, hermano. Para que no estemos ociosos.
Pero es que la serie del mentalista está buena. Sí está porque yo la veo. Pero también tengo tiempo para Dios. Sí, hermano Julio. Bueno, con estas virtudes podemos poder ver en nuestro Señor Jesucristo. Amén, varón. Todas estas virtudes de las que puso en entrada. Así es, hermano. Así es. Y fíjate lo que continúa diciendo. Ya estoy terminando, ya estoy pasado 2 minutos. Dice, y no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow, hermano! ¿Cuál es el fruto de Jesús? Que cuando le maldecían, no contestaba con maldición. Cuando le abofetaron, no dijo ni una palabra. Cuando le escupieron, cuando le clavaron la corona de espinas, cuando le dieron con una caña, cuando le latigaron y después lo crucificaron, no dijo nada, hermano. No dijo nada. Pero el que no tiene estas cosas, hermano, léalo usted. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Recuérdate de tus pecados. ¿Eso te causa gozo o te causa dolor? A mí me causa dolor, ¿no? Saber cómo era mi vida pasada, el desperdicio de mi vida. Y eso me lleva a reflexionar, si yo fui tan pecador y mi vida estaba tan en desorden, aún más tengo que ser paciente, dominarme, tener amor fraternal y querer, porque leemos y terminamos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar estar firmes en vuestra vocación y elección. Somos cristianos y seguidores de Dios, vocación y elección, porque haciendo estas cosas, es decir, poniendo en práctica el dominio propio, teniendo virtud, teniendo conocimiento de Dios, no está siendo ocioso en el tiempo, sino ocupándome en las cosas eternas, procurando en lo eterno, no caeremos jamás. Verso 11, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesús y Salvador Jesucristo. ¿Usted quiere llegar a ese reino eterno, hermano? Pues le digo algo. Donde estamos hoy es una extensión del reino. ¿Sabe por qué? Porque el hermano Jorge y la hermana, ¿cómo se llama usted, hermano? Perdón, Santa, el hermano Roberto Linares. Todos los que están aquí presentes, ¿sabes qué título tenemos? Embajador de Cristo. ¿Y el embajador qué representa? Un reino, una nación. Si aquí estuviese sentado el embajador de Colombia, este territorio se convierte en Colombia. ¿Sí, hermano Julio? ¿Sí o no? Aquí hay embajadores de Cristo. Entonces, ¿qué se representa este lugar? En el reino de Dios. Amén. Somos la iglesia, hermano. Dios me lo bendiga. Hermanos varones, pasar al frente.